Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este video vamos a continuar con las clases, en este caso de sucesiones geométricas. Vamos a ver, muy parecido es a las sucesiones aritméticas, nada más que aquí la diferencia es que en las aritméticas entre un término y otro había una diferencia constante. En el caso de las sucesiones geométricas, entre un término y otro hay una razón constante. Una razón se obtiene de multiplicar, ¿sí? La diferencia pues, es una suma o una resta, y la razón es de una multiplicación o una división. Entonces, si yo comienzo con un primer término A1, entonces el siguiente término yo lo voy a encontrar multiplicando A1 por esa razón. Y el siguiente término A3 va a ser multiplicar A2 por esa misma razón, y así sucesivamente. El término 4 va a ser multiplicar por A3 por una razón, y en general el término N va a ser multiplicar el anterior por esa razón. Y aquí es donde yo puedo ver que si tomo esto y lo paso dividiendo, la división entre un término y el anterior siempre es igual a una constante R. Pero de igual forma que lo hicimos con las sucesiones aritméticas, en las geométricas yo puedo representar esto a partir de uno de los términos, en este caso del primero. Yo tengo que A2 es el primer término por R, pero A3 es A2 por R, entonces sería este multiplicado por R. Es decir, A1 por R multiplicado por R, que me da A1 por R cuadrada. Y lo mismo, A4 sería el A3 multiplicado por R, es decir, A1 por R2 multiplicado por R, que me daría A1 por R3. Y como podemos ver, el término es el primero, cualquier término sería el primero, por la razón elevado a una potencia menor al número del término que estoy obteniendo. Entonces, en general, el término AN va a ser el primero por R, la razón, elevado a la N menos 1. Y esta es la forma de encontrar los términos de la sucesión. Ahora vamos a ver cómo encontrar la serie, es decir, la suma de estos términos. Para la suma de los términos, yo puedo calcular esta suma a partir de que estos términos vimos que era A1, A1 por R, A1 por R al cuadrado y así hasta A1, R a la N menos 1. Aquí todos los términos tienen una A1, entonces yo la puedo factorizar y me queda A1 multiplicado por 1 más R cuadrado y hasta R a la N menos 1. Entonces yo necesitaría una formulita para esta suma. Entonces vamos a ver cómo la podemos obtener. Y lo haremos de la siguiente manera. Supongamos que la suma, tenemos que la suma es 1 más R cuadrada más R cúbica, así todos los términos hasta R, perdón, con esta, más R una potencia, por ejemplo R menos 2, y el último es R n menos 1. Entonces si yo multiplico todo esto por R, me va a quedar 1 por R, R por R, R cuadrada por R, R cúbica, y así R cuarta, todos los términos, aquí se suma 1, la R sería N menos 1, y por último R a la N. Y entonces yo puedo restar estos. Si yo tomo la suma y le quito RS, ¿qué me va a quedar? Entonces notemos lo siguiente, que a esta yo le voy a quitar estos, entonces a esta R, si yo le quito esta R, se va a cancelar esta R cuadrada y le quito esta R cuadrada, esta R cúbica, le quito esta R cúbica, y así R cuarta se va a quitar con esta, este va a quitar con la anterior, este Rn menos 1 se va a quitar con este R menos 1, y solo se va a sobrevivir este Rn que está restando. Entonces me va a quedar ya en la serie el 1 del principio, este, y este Rn que queda al final, pero queda restando. Y ahora aquí yo tengo en dos términos S, entonces yo puedo factorizar la S, me quedaría S por 1 menos R, igual a 1 menos R a la N, y paso el 1 menos R dividiendo. Entonces me queda finalmente que S es igual a 1 menos R a la N entre 1 menos R. Y este sería esta suma, entonces todo esto yo lo puedo expresar de esa manera. Entonces la suma de la serie geométrica, o sea, la serie geométrica, la suma de todos los términos de una sucesión geométrica es el primer término A1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Ya, aquí
agregamos que la R no sea el número 1, porque yo no podría dividir entre 1. Entre 0. 1 menos 1 me daría 0. Pero ¿qué pasaría si la R fuera 1? Pues yo obtendría A1, aquí sería A1 por 1, A1 por 1, entonces todos los términos serían A1 y eso se puede manejar como si fuera una sucesión constante. Entonces vamos a pasar a ver los ejemplos. Este primer ejemplo me habla de una empresa que inicia operaciones, inicia operando con 1000 unidades anuales. La empresa prospecta que se pueda crecer un 10% anual y me pide saber qué nivel de producción debe tener a inicios del quinto año y también cuántas unidades se producen entre los años 3, 4 y 5 de operaciones. Pues esta es muy sencilla. Incluso podríamos hacer a pura calculadora, o sea, nada más saber si son 1000 unidades, pues el 10%, pues lo aumento 10% un año, 10% otro año, 10% otro año y llegar al 5 es muy sencillo, pero queremos utilizar un poquito las fórmulas. Entonces, inicia el año 1 produciendo 1000 unidades. Para el siguiente año va a tener el 10%, un 10% más, serían 1100. ¿Cómo obtengo este 1100? Pues en la calculadora, si yo tengo las operaciones, si yo tengo 1000 unidades y yo quisiera saber el crecimiento del 10%, yo tengo que multiplicar por el entero y el porcentaje, por 1.10 o 1.1. ¿Sí? Me da 1100 unidades. Los 1000 más el 10% de incremento. Para el siguiente año, igual yo voy a tener esto, ahora voy a tener 1100 y voy a incrementar. Entonces a esto lo voy a multiplicar otra vez por 1.10 y me va a dar 1210. Entonces, hacia el año 3 yo voy a tener 1210 unidades y así sucesivamente. Como ven, pues fácilmente podríamos llegar al año 4 y al año 5. Pero vamos a hacerlo con la fórmula para practicar. Entonces, aquí notemos que se va multiplicando por 1.10. Una cantidad, el año 1 se multiplica por 1.10, el año 2 se multiplica por 1.10, el año 3 se multiplica por 1.10 para llegar al año 4 y el año 4 se multiplica por 1.10 para llegar al año 5. Entonces yo tengo una sucesión geométrica con el primer término igual a 1000, que es este, y mi razón de 1.10 o 1.1. Entonces esto es lo que voy a ocupar. Me están preguntando inicios del año 5. Entonces si es inicios del año 5, yo estaría con buscando en esta fórmula AN el término A5. Entonces el término A5 sería 1000 por 1.1 elevado a la 4. Esto lo hacemos en la calculadora y nos da fácilmente 1464. O sea, nos da 1000 por 1.1 elevado a la 4. 1464 lo redondeamos, ¿sí? Porque son unidades, y así lo dejamos. Entonces continuamos aquí. Ya tengo el quinto término. Ahora yo necesitaría saber cuánto se produce durante los años 3, 4 y 5. Para esta y sería muy fácil. De igual manera, incluso ya tenemos lo que se produjo el año anterior, lo que se produjo en los primeros años. Entonces yo podría tener el 3, el 4, el 5, sumarlos y ya. Entonces, para checar esto, vamos a hacerlo con las fórmulas de nuevo. Para conocer la producción en cierta cantidad de años, yo lo que puedo hacer es sacar la producción durante todos los 5 años y a estos 5 años restarle los primeros 2. Recordemos que A1 era 1000 y que la razón era 1.1. Entonces, a partir de esta fórmula de la serie geométrica, ya nada más sustituyo, y para el quinto año sustituyo hasta el 5, sería A1, que es 1000, 1.1 a la 5. Esto lo hago en la calculadora y me da 6105. Lo pueden verificar ustedes sin ningún inconveniente. Ahora hacemos lo mismo con el 2. La suma hasta el 2 queda 1000. 1 menos 1.1 a la 2, o sea, nada más sustituyo el 2 acá arriba. Y esto me da 2100, que es lo que podemos verificar en la anterior, que teníamos que A1 valía 1000 y A2 valía 1100. Entonces entre el año 1 y el 2 ya llevo 2100 unidades, que son estas 2100 que me salen. Entonces ya tengo estos datos y ya nada más sería restar 6105 menos 2100, me quedarían 4005. Entonces yo puedo concluir
que durante los años 3 al año 5 se habrán producido unas 4.000 unidades aproximadamente. Exactamente son 4.005, pero recuerden, no hay que ser siempre excesivamente exactos. Entonces así es como se resolvería este problemita utilizando las series geométricas, ¿sí? Ya tanto la sucesión para encontrar lo que se produce el año 5 y para encontrar cuánto se ha producido entre el año 3 y el año 5. Pasamos con un último ejemplo. En este caso tenemos una compañía que requiere $1.000.000 dentro de exactamente 5 años. ¿Sí? El objetivo es acumular tal cantidad haciendo depósitos de manera mensual en un fondo que le pagará un 6% anual. Estos son conocidos como fondos de inversión. Entonces vamos a ver cómo calcular un fondo de inversión. Nos dice que la última suma será depositada un mes antes, es decir, vamos a dejar que esa última suma genere intereses durante un mes, pero ya al final ya no se hace ningún otro depósito, sino que se retira el dinero y se espera tener el $1.000.000. Entonces, ¿cuánto debería depositar mensualmente la compañía para lograr ese objetivo? Entonces vamos a ver cómo resolverlo. Primero tenemos que determinar bien cuál es la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, la tasa anual es del 6%, entonces yo mensualmente lo divido y obtengo que es del 0.005 y va incrementando. Esta es la tasa que me va dando de interés. Entonces, si esto se lo sumo al total, sería 1.005. Esa va a ser mi razón de multiplicación. Entonces, el primer depósito, vamos a llamarle P. Este depósito va a generar intereses durante los 60 meses de la inversión. Entonces, estamos trabajando en meses. ¿Sí? Cada mes me está dando ganancias. ¿Sí? La cantidad, aquí dice al 6% anual compuesto mensualmente. Entonces, cada mes me está dando cierta cantidad de intereses. Esta pequeña cantidad, pero ya es un interés compuesto. ¿Sí? Entonces, lo que me va a dar esta inversión va a ser P por 1.005 a la 60. Entonces, esto es lo que voy a ganar con este primer depósito. El segundo depósito igual va a ser de P, pero este nada más me va a dar intereses durante 59 meses y así sucesivamente. El tercero me va a dar a las 58. El último mes, recuerden que se deposita un mes antes, nada más me va a dar P y el 0.005 de interés. Entonces, lo acumulado sería sumar todo esto. Sería sumar lo del último mes, el que va a estar durante 2 meses, durante 3 meses, y así tengo que sumar todos los términos hasta el 60, que fue este primer depósito, que quedó a las 60. Entonces tengo ese primer depósito y tengo que sumar todos estos depósitos. Y como pueden ver, si yo hago esta suma, cuando yo tengo esta suma, yo tengo un primer término, que sería este. Y todos son 60 términos, y todos son este multiplicado por 1.05, es decir, este sería mi término 1, este es el término anterior por 1.05, el término anterior por 1.05, y así son los 60 términos. Entonces, son los 60 depósitos que se hacen. Recuerden, se va depositando a inicios de cada mes. Entonces, si yo tengo esto, yo puedo calcular esta suma. La suma va a ser mi primer término por 1 menos R a la N entre 1 menos R, y va a ser la suma hasta 60, y entonces me va a quedar que es la suma desde 1 hasta 60 de mi primer término, que es este. Mi primer término no es directamente P, sino P con este 1.05. Y aquí pues hago la suma, 1 menos 1.05 a la 60 entre 1 menos 1.05, y yo quiero que esto sea igual a 1.000.000. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplificar esta expresión. Nos vamos a la calculadora y nos queda 1 menos 1.005 elevado a la 60 dividido entre 1.005, 1 menos 1.005. Entonces me da este número 69.77. Entonces eso lo sustituyo acá, me da P por 1.05, o sea esto, y esto de aquí que dijimos que era 69.77. Este 69.77
0, 0 y todos los demás decimales. Entonces, de aquí ya empiezo a trabajar, multiplico estos dos y los paso dividiendo. Entonces, mi cantidad P va a ser esto entre la multiplicación y me da este resultado. Entonces ya, eso es lo que yo tengo que depositar. Y ya esa sería mi conclusión. La compañía debe invertir mensualmente 14.261,50 centavos para lograr su meta de acumular $1 millón al final de 5 años. Así es como se puede resolver un problema de este tipo utilizando sucesiones geométricas, en este caso la serie, la suma. Y aquí pues nada más hay que tener cuidado en quién fue mi primer término. Pero si yo tomo a mi primer término como P, pues voy multiplicando y al final debería de quitarlo para no cometer errores, pero así es como se resolvería. Entonces espero que no haya dudas. En caso de que existieran, no duden en preguntarlas en la clase presencial. Así que cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.